Madrid, noviembre de 1939. En una celda de la prisión de Carmona, bajo el sol implacable de Andalucía, un hombre yacía sobre un catre destrozado por el tiempo. No era un soldado común, ni un miliciano de barricadas, ni siquiera uno de esos comandantes republicanos que habían llenado las primeras páginas de la prensa internacional durante los años terribles de la guerra. Era algo mucho más peligroso para el nuevo régimen. Era alguien que había intentado detener la catástrofe con palabras cuando otros la alimentaban con balas. Su nombre permanecería prohibido en España durante décadas, borrado de los libros de historia como si jamás hubiera existido. Julián Besteiro, catedrático de lógica, socialista moderado, pacifista convencido, murió en esa prisión apenas unos meses después de su captura. Tuberculosis, dijeron los documentos oficiales. Abandono, dijeron los testigos. Venganza calculada, susurraron quienes conocían la verdad. Pero aquí comienza el verdadero misterio. Besteiro no había levantado un fusil, no había incendiado iglesias, no había ordenado ejecuciones sumarias ni firmado listas de muerte. Al contrario, había suplicado por la paz, había negociado hasta el último momento, había intentado salvar vidas cuando Madrid se desangraba entre el odio y el terror. Entonces, ¿por qué el régimen de Franco lo dejó morir como a un perro en aquella celda húmeda? ¿Por qué no hubo indulto, ni clemencia, ni siquiera un juicio digno de ese nombre? La respuesta oficial fue siempre la misma: traición a España. Pero los archivos que permanecieron sellados durante más de 70 años cuentan otra historia. Una historia de verdades incómodas, de líneas rojas cruzadas, de un hombre demasiado inteligente para los tiempos brutales que le tocó vivir. Hay quienes dicen que Besteiro sabía demasiado. Otros afirman que su crimen fue negarse a elegir bando cuando todos exigían fanatismo. Lo cierto es que su muerte marcó el principio de un silencio ensordecedor. En aquella celda, mientras las horas se fundían unas con otras bajo el calor sofocante del sur español, nadie habría reconocido en aquel hombre demacrado al profesor de lógica que durante décadas había paseado por los pasillos de la Universidad Central de Madrid con paso firme y mirada penetrante. Julián Besteiro Fernández había nacido en un Madrid que aún no conocía el estruendo de las ametralladoras, en el año 1872, cuando la Primera República agonizaba entre pronunciamientos militares y sueños federalistas rotos. Su padre, un modesto empleado de correos, jamás imaginó que su hijo llegaría a convertirse en una de las mentes más brillantes de su generación, ni que precisamente esa brillantez lo condenaría a morir olvidado y traicionado por todos los bandos. La historia oficial siempre prefirió simplificar. Los vencedores escribieron que Besteiro era un socialista tibio, un hombre que jamás comprendió la verdadera naturaleza de la lucha de clases. Los exiliados republicanos, desde sus cafés parisinos y sus tertulias mexicanas, lo recordaban con amargura como el traidor que había intentado negociar con Franco cuando Madrid aún resistía. Pero la verdad, esa verdad incómoda que nadie quiso pronunciar en voz alta durante décadas, era infinitamente más compleja y perturbadora. Besteiro había regresado de Alemania en 1912 con un doctorado de la Universidad de Leipzig bajo el brazo. No cualquier doctorado. Había estudiado directamente las obras de los neokantianos, había debatido con las mejores mentes europeas, había absorbido una tradición filosófica que en España apenas se conocía. Cuando comenzó a dar clases en la Universidad Central, sus alumnos quedaban hipnotizados por su capacidad para desmontar argumentos con precisión quirúrgica, para exponer las contradicciones del pensamiento político contemporáneo con una claridad que resultaba casi dolorosa. Entre esos estudiantes estaban hombres que luego formarían parte de la élite intelectual republicana, y también otros que acabarían sirviendo al régimen franquista. Todos, absolutamente todos, reconocían en privado que Besteiro poseía algo que los demás no tenían: la capacidad de ver más allá del ruido, de las consignas, de las banderas. Pero esa capacidad se convertiría en su condena. En 1931, cuando la República llegó entre vítores y esperanzas desbordadas, Besteiro fue elegido presidente de las Cortes Constituyentes. Desde aquella tribuna, con su voz pausada y su gesto sobrio, intentó moderar los ímpetus revolucionarios de unos y las resistencias reaccionarias de otros. Quienes estuvieron presentes en aquellas sesiones recordarían después cómo sus intervenciones parecían flotar por encima del griterío, cómo sus razonamientos lógicos chocaban una y otra vez contra muros de pasión ideológica. En los archivos del Congreso, entre actas polvorientas que pocos han consultado,
aparecen sus advertencias. Advertencias que entonces sonaron a tibieza y que después, cuando España se desangraba en las trincheras, adquirieron el tono profético de las verdades que nadie quiso escuchar. Advertía sobre el peligro de radicalizar el proceso reformista. Advertía sobre la necesidad de construir consensos amplios, de no alienar a sectores enteros de la sociedad española. Advertía, sobre todo, contra la ilusión de que los problemas seculares de España podían resolverse mediante decretos revolucionarios o mediante la imposición de una voluntad sobre otra. Sus compañeros de partido, los socialistas del PSOE, lo escuchaban con una mezcla de respeto y exasperación. Largo Caballero, el otro gran líder socialista, hombre de temperamento fogoso y retórica incendiaria, representaba todo lo que Besteiro no era. Mientras Largo Caballero hablaba de dictadura del proletariado y de revolución inevitable, Besteiro insistía en la construcción paciente de instituciones democráticas sólidas. Los archivos de la Policía Secreta Republicana, documentos que permanecieron ocultos en sótanos húmedos durante décadas hasta su parcial desclasificación en los años 80, revelan algo inquietante. Ya en 1934, los servicios de inteligencia republicanos mantenían vigilancia sobre Besteiro. No porque sospecharan que conspiraba con la derecha, sino precisamente por lo contrario, porque temían que su influencia moderadora pudiera frenar el proceso de radicalización que ciertos sectores consideraban imprescindible. En uno de esos informes, fechado el 15 de octubre de 1934, un agente anónimo escribía: «El sujeto continúa manteniendo contactos con elementos moderados de todas las tendencias. Su capacidad de persuasión representa un peligro para la cohesión revolucionaria del movimiento obrero». Cuando estalló la guerra en julio de 1936, Besteiro se encontraba en Londres, asistiendo a una conferencia de la Internacional Socialista. Pudo haberse quedado allí, a salvo, lejos del horror que se avecinaba. Sus colegas británicos le ofrecieron refugio, una cátedra en Oxford, la oportunidad de continuar su trabajo intelectual sin arriesgar la vida. Pero regresó. Cruzó Francia en tren, llegó a Barcelona y de allí a un Madrid que ya comenzaba a prepararse para el asedio. Quienes lo vieron descender en la estación de Atocha aquellos días de agosto recordaban su rostro sombrío, la tristeza profunda que emanaba de cada gesto. Seguramente sabía ya entonces, que estaba regresando no para presenciar el nacimiento de una nueva España, sino para asistir a su funeral. Lo que pocos saben es que Julián Besteiro había mantenido durante años una correspondencia secreta con figuras clave del movimiento obrero internacional. En los archivos del Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, entre carpetas polvorientas que nadie había abierto durante décadas, un investigador independiente descubrió en el año 2003 cartas que jamás debieron ver la luz. Cartas escritas entre 1932 y 1936, dirigidas a dirigentes socialistas alemanes, austríacos y británicos. En ellas, Besteiro advertía algo que nadie quería escuchar. La República Española caminaba hacia el abismo, no por culpa de la derecha, sino por la radicalización de la propia izquierda. Una de esas misivas, fechada el 8 de febrero de 1934, resulta especialmente inquietante. Besteiro escribía a Friedrich Adler, secretario de la Internacional Obrera Socialista, con palabras que parecían profecía. Estimado camarada, observo con creciente preocupación cómo la pasión revolucionaria está sustituyendo al razonamiento político. Los que gritan más alto no son los que piensan más claro. Temo que nuestro país se precipite hacia una catástrofe que podría evitarse con sensatez y diálogo. Aquellas líneas fueron consideradas por muchos como traición, como debilidad burguesa, como falta de compromiso revolucionario. Pero había algo más en esas cartas. Algo que hacía temblar las manos del investigador mientras las leía bajo la luz amarillenta de la sala de archivos. Besteiro mencionaba nombres, fechas de reuniones clandestinas, movimientos de armas, cantidades de dinero procedentes de Moscú. Conocía con precisión asombrosa los planes de la insurrección de octubre de 1934 en Asturias, y sin embargo, no los denunció a las autoridades. Tampoco los apoyó abiertamente, se mantuvo en un silencio que muchos interpretaron como cobardía, pero que él consideraba principio ético inquebrantable. En Madrid, durante aquellos años convulsos previos a la guerra, Besteiro vivía en un piso del número 38 de la calle Almagro. Sus vecinos recordaban verlo salir cada mañana a las 7 en punto, caminando hacia la universidad con su maletín de cuero gastado. Nunca levantaba la voz, nunca participaba en las manifestaciones que incendiaban las calles madrileñas.
Una anciana que vivía en el mismo edificio, entrevistada en 1989 por un periodista local, contaba algo extraño. Don Julián recibía visitas muy tarde por la noche. Hombres elegantes que subían las escaleras sin hacer ruido. A veces escuchaba voces quedas que discutían durante horas. Mi marido decía que conspiraban, pero yo nunca lo creí. Don Julián no era de esos. ¿Quiénes eran esos visitantes nocturnos? Los documentos policiales de la época mencionan vigilancias, informes confidenciales, sospechas. La Dirección General de Seguridad mantenía un expediente sobre Besteiro que ocupaba más de 200 páginas. En él aparecían anotaciones crípticas. Contactos con elementos moderados de la CNT. Posibles negociaciones extraoficiales con representantes de la derecha republicana. Sospecha de intentos de mediación no autorizados por la dirección del partido. Cuando estalló la guerra en julio de 1936, Besteiro se encontraba en Madrid. Podría haber huido, como hicieron otros líderes socialistas moderados. Tenía contactos internacionales, visados diplomáticos a su disposición, ofertas de exilio digno en Londres o París. Pero eligió quedarse. Eligió convertirse en alcalde de Madrid en abril de 1939, cuando la derrota ya era inevitable, cuando la ciudad moría de hambre y la causa republicana sangraba sus últimas gotas de esperanza en las trincheras. Lo que hizo durante aquellas semanas finales sigue siendo objeto de debate encarnizado. Existe un documento mecanografiado, conservado en el Archivo General Militar de Ávila, que lleva el sello de estrictamente confidencial. Es un informe del Servicio de Información Militar franquista, redactado el 30 de marzo de 1939. En él se lee: el sujeto Besteiro ha mantenido contactos indirectos con nuestros servicios a través de intermediarios. Propone rendición ordenada de Madrid para evitar destrucción total y garantizar seguridad de población civil. Solicita garantías para dirigentes republicanos moderados. Rechaza cualquier vinculación con elementos comunistas o revolucionarios. Ese informe nunca fue hecho público. Nunca se utilizó en su juicio. Desapareció de la circulación oficial hasta que un historiador militar lo encontró por casualidad en 1997, archivado erróneamente entre documentos sobre abastecimiento de tropas. Cuando intentó publicarlo en una revista académica, recibió presiones extrañas. Llamadas telefónicas anónimas, advertencias veladas, problemas administrativos en su universidad. El artículo nunca se publicó. El historiador prefirió guardar silencio. Besteiro fue arrestado pocas semanas después de la caída de Madrid. No intentó esconderse, no buscó refugio en embajadas, no pidió clemencia. Cuando los agentes franquistas llegaron a su domicilio, estaba sentado en su biblioteca leyendo a Kant en alemán. Los recibió con cortesía, se puso su mejor traje, tomó su sombrero y salió caminando entre ellos como si fuera a dar una clase más en la universidad. Su esposa, Dolores Cebrián, lloraba en silencio junto a la ventana. Nunca volvería a verlo en libertad. El juicio fue una farsa burocrática. 30 años de prisión por rebelión militar. Un hombre que había dedicado su vida a evitar la violencia, condenado por rebelión. Un pacifista acusado de fomentar la guerra. La sentencia se dictó el 8 de julio de 1939, en un tribunal militar que apenas le permitió defenderse. Lo enviaron a la prisión de Carmona, en Sevilla. Allí, entre muros que sudaban humedad y desesperanza, algo comenzó a quebrarse en su interior. Algo que ni siquiera la lógica que había enseñado durante décadas podía explicar o reparar. Las cartas revelaban algo que desafiaba la versión oficial de la historia. Julián Besteiro no había sido simplemente un intelectual socialista moderado, como lo pintaban los libros de texto. Durante aquellos años convulsos anteriores a la guerra, mantenía una compleja red de contactos que se extendía mucho más allá de las fronteras españolas. En una de esas misivas, fechada el 17 de enero de 1934, describía con inquietante precisión eventos que aún no habían ocurrido. Hablaba de una revolución que vendría en octubre de ese mismo año, de la erradicación de posiciones, de la imposibilidad de detener lo que él llamaba el desbordamiento de la razón por la pasión. Pero lo verdaderamente perturbador no estaba en las predicciones. Lo perturbador estaba en los márgenes. Anotaciones a lápiz, casi borradas por el tiempo, con números que correspondían a cuentas bancarias en Suiza y Londres. Nombres en clave, referencias a entregas que debían realizarse en lugares específicos de Madrid y Barcelona. Un investigador del Archivo Histórico Nacional, que prefirió mantener el anonimato, confesó años después, en una entrevista grabada pero nunca publicada, que aquellos documentos le habían quitado el sueño durante meses. Porque lo que sugerían era inconcebible.
Besteiro, el hombre de la moderación y el diálogo, parecía estar financiando algo. Pero ¿qué exactamente? Eso permanecía envuelto en sombras. La guerra estalló en julio de 1936 y Madrid se convirtió en un polvorín de ideologías enfrentadas. Mientras otros líderes socialistas huían o se radicalizaban, Julián Besteiro eligió quedarse. Permaneció en la capital como presidente de las Cortes Republicanas hasta el final, hasta que todo se derrumbó. Su actitud durante esos años fue desconcertante para propios y extraños. No apoyó la resistencia encarnizada que propugnaban los comunistas. Tampoco abrazó la causa franquista. Se mantuvo en una posición intermedia que muchos interpretaron como debilidad, pero que él defendía como el último bastión de la racionalidad en medio del caos. En marzo de 1939, cuando las tropas de Franco entraban en Madrid, Besteiro tomó una decisión que sellaría su destino. Mientras otros republicanos huían desesperadamente hacia los puertos del Mediterráneo, buscando barcos que los sacaran del país, él acudió voluntariamente al Palacio de Buenavista. Allí se reunió con el general José Miaja y con otros militares del Consejo Nacional de Defensa. Firmaron un documento, un acta de rendición. Algunos historiadores sostienen que fue un acto de responsabilidad, un intento de evitar más derramamiento de sangre. Otros, en voz baja, hablan de traición. Lo que sucedió en aquella sala nunca quedó del todo claro. Existen 3 versiones diferentes del acta, cada una con sutiles pero significativas diferencias. La versión que se conserva en el Archivo General Militar de Ávila no coincide con la copia que apareció décadas después en archivos británicos. Y hay una tercera versión, mencionada en memorias privadas de un oficial franquista, que incluía cláusulas secretas. Cláusulas sobre amnistías, sobre protección de archivos, sobre el destino de ciertos documentos que debían ser destruidos. Besteiro fue arrestado inmediatamente, no en el acto, no en medio de gritos y violencia, sino de manera casi cortés. Le permitieron regresar a su casa, recoger algunas pertenencias. Pasó la noche en su dormitorio. Al día siguiente, agentes de la policía franquista llamaron a su puerta. Él abrió, esperándolos. No hubo forcejeos, no hubo dramatismo. Simplemente lo condujeron a la prisión de Porlier, en Madrid, donde comenzaría un calvario que duraría apenas 4 meses antes de su muerte. Pero antes de llegar a ese desenlace, hay un episodio que los documentos oficiales apenas mencionan. Durante su traslado a la cárcel, el vehículo se detuvo inesperadamente en una calle lateral del barrio de Salamanca. Según el testimonio de un vecino que observó la escena desde su balcón y que fue registrado en una declaración notarial en el año 1978, un hombre vestido de civil subió al automóvil. Permaneció dentro durante aproximadamente 15 minutos. El vecino no pudo ver su rostro con claridad, pero recordaba que llevaba un maletín de cuero negro. Cuando el hombre salió, ya no llevaba el maletín. El coche arrancó de nuevo y continuó su camino hacia la prisión. En la cárcel de Porlier, Besteiro compartió celda con otros presos políticos republicanos. Entre ellos estaba Wenceslao Carrillo, padre del que sería después líder comunista Santiago Carrillo. Las conversaciones entre ambos fueron registradas por un informante interno, un preso común que colaboraba con las autoridades franquistas a cambio de beneficios penitenciarios. Los informes, clasificados como alto secreto durante más de 50 años, revelan diálogos extraños. Besteiro hablaba de una operación que había fracasado, de personas que no habían cumplido su parte del acuerdo, de documentos que debían haber sido enviados al extranjero, pero que posiblemente habían caído en manos equivocadas. Carrillo, según esos informes, le preguntó directamente si se arrepentía de algo. La respuesta de Besteiro fue críptica. Dijo que había intentado salvar lo que se podía salvar, que había jugado una partida contra jugadores que no respetaban las reglas, que el error había sido creer que la inteligencia podía vencer a la brutalidad. Pero añadió algo más, algo que el informante no supo interpretar pero que anotó textualmente. Ellos saben que sé demasiado, por eso no me perdonarán nunca, ni unos ni otros. El juicio contra Julián Besteiro fue una farsa judicial. Se celebró en el mes de julio de 1939. La acusación lo señalaba como responsable de la rebelión militar contra el gobierno legítimo. Una ironía dolorosa, considerando que él había luchado precisamente contra esa rebelión. Pero el régimen necesitaba ejemplos, necesitaba rostros conocidos que purgar públicamente. Besteiro fue condenado a 30 años de prisión. Sin embargo, su salud se deterioró rápidamente. Diabetes, problemas cardíacos, infecciones. Los médicos de la prisión emitieron informes contradictorios sobre su estado. Algunos recomendaban su traslado urgente a un hospital,
Otros afirmaban que estaba perfectamente capaz de permanecer en la celda. La fotografía apareció en el archivo del Servicio de Inteligencia británico casi por casualidad. Un investigador que buscaba documentación sobre la Guerra Civil Española tropezó con ella en el verano del año 2011, oculta entre expedientes relacionados con operaciones en el Mediterráneo. La imagen mostraba a un hombre de mediana edad, impecablemente vestido, entrando en un edificio discreto de la calle Baker. La fecha anotada al reverso: 11 de marzo de 1936. El hombre era Julián Besteiro. ¿Qué hacía el líder socialista español en Londres apenas un mes antes de las elecciones que cambiarían España para siempre? Los archivos oficiales no mencionaban ningún viaje. Sus biógrafos nunca habían hablado de esa visita. Sin embargo, allí estaba la prueba irrefutable, acompañada de un breve informe mecanografiado que llevaba el sello de confidencial en rojo intenso. El documento describía una reunión que duró exactamente 2 horas y 23 minutos. Participaron 4 personas cuyas identidades permanecían codificadas bajo iniciales. Alguien había escrito al margen, con tinta azul desvaída: propuesta rechazada. Sujeto considera inevitable el conflicto armado. Insiste en tercera vía. Las palabras finales estaban subrayadas con tanta fuerza que habían rasgado ligeramente el papel. Meses después de ese viaje secreto, cuando España ardía bajo el sol de julio y las calles de Madrid se convertían en trincheras improvisadas, Besteiro tomó una decisión que desconcertó a propios y extraños. Mientras la mayoría de los líderes socialistas se apresuraban a unirse al gobierno republicano que organizaba la resistencia contra el alzamiento militar, él se mantuvo inexplicablemente alejado. No aceptó ningún cargo ministerial, no pronunció discursos inflamados llamando a las armas. Se quedó en Madrid, en su modesta casa del barrio de Chamberí, dando clases de lógica y filosofía, como si el mundo no se estuviera desmoronando a su alrededor. Sus antiguos camaradas lo llamaban cobarde. Los más radicales susurraban que era un traidor. Pero quienes lo conocían de cerca veían algo diferente en sus ojos. Una certeza absoluta mezclada con una tristeza profunda, como si supiera algo que los demás aún no comprendían. Un testigo cuyo nombre nunca apareció en los registros oficiales dejó escrito en su diario personal una conversación que mantuvo con Besteiro en septiembre de 1936. El cuaderno de tapas de cuero apareció décadas más tarde en una librería de viejo de Bruselas, comprado por un coleccionista que ni siquiera sabía qué tesoro tenía entre las manos. Las palabras del profesor resonaban con claridad a través de los años. Esta guerra ya estaba perdida antes de comenzar. No por falta de valor o de razón, sino porque quienes la controlan desde las sombras nunca quisieron que se ganara. Somos peones en un tablero mucho más grande, jugando una partida cuyas reglas desconocemos. Durante los 3 años siguientes, mientras España se desangraba, Besteiro mantuvo una postura que muchos consideraban suicida. Hablaba abiertamente de la necesidad de una paz negociada, de buscar un término medio que evitara la catástrofe total. Sus palabras caían en oídos sordos. La guerra había adquirido una lógica propia, alimentada por fuerzas externas que tenían sus propios intereses en mantener vivo el conflicto. Hay un episodio particularmente inquietante que los historiadores oficiales prefieren ignorar. En enero de 1939, cuando ya era evidente que la República agonizaba, Besteiro recibió la visita nocturna de 2 hombres. Los vecinos los vieron llegar en un automóvil negro sin matrícula visible. La reunión duró hasta el amanecer. Al día siguiente, el profesor parecía haber envejecido 10 años. Una semana más tarde, participó en el golpe del coronel Casado, el intento desesperado de negociar una rendición con condiciones que evitara el baño de sangre final. Fue un fracaso absoluto. Franco no estaba interesado en negociaciones, quería una victoria total, incondicional, humillante. Cuando las tropas nacionales entraron en Madrid el 28 de marzo de 1939, Besteiro se negó a huir. Tuvo oportunidades. Amigos extranjeros le ofrecieron ayuda para escapar. Varios gobiernos europeos estaban dispuestos a darle asilo. Pero él permaneció en su casa, esperando. Lo arrestaron el 4 de abril. Sin resistencia. Sin dramatismo. Como si hubiera sabido desde siempre que ese momento llegaría. Lo llevaron a la prisión de Porlier, donde comenzó un proceso judicial que parecía diseñado más para humillarlo que para juzgarlo realmente. Durante el juicio, que se celebró en julio de ese mismo año, Besteiro mantuvo una dignidad que irritaba profundamente a sus acusadores. Respondía con precisión filosófica a cada pregunta,
transformando cada interrogatorio en una clase magistral sobre ética política. Los fiscales buscaban confesiones dramáticas, admisiones de culpa, arrepentimientos públicos. Lo que obtuvieron fue un análisis frío y meticuloso de los errores cometidos por todos los bandos. Había algo en su actitud que resultaba perturbador. No se defendía como un hombre que lucha por salvar su vida. Hablaba como alguien que ya había aceptado un destino inevitable, pero que quería dejar constancia de ciertas verdades antes de que fuera demasiado tarde. La sentencia fue más severa de lo esperado. 30 años de prisión, confiscación de todos sus bienes, inhabilitación perpetua. Para un hombre de 68 años con el corazón débil, equivalía a una condena de muerte diferida. Lo trasladaron a la prisión de Carmona, en Sevilla, un lugar diseñado para quebrar espíritus. Allí, en una celda húmeda que olía a moho y desesperación, Julián Besteiro comenzó a escribir sus últimas cartas. Algunas llegaron a sus destinatarios. Otras desaparecieron misteriosamente, interceptadas por sensores que quizás comprendieron que contenían algo demasiado peligroso para ser conocido. En esas páginas manuscritas con letra cada vez más temblorosa, el viejo profesor comenzaba a revelar secretos que habían permanecido enterrados durante años. Secretos sobre reuniones clandestinas, sobre promesas incumplidas, sobre traiciones que venían de lugares inesperados. El nombre que aparecía anotado al margen de aquella fotografía era Julián Besteiro Fernández. Catedrático de lógica, filósofo, líder socialista, pero sobre todo, un hombre que sabía demasiado para los tiempos que corrían. Los archivos británicos contenían algo más que una simple imagen de un político español visitando Londres. Contenían la prueba de una red de contactos que cruzaba fronteras, ideologías y lealtades. Una red que Besteiro había tejido durante años con la paciencia de quien entiende que la historia no se escribe en los campos de batalla, sino en los despachos donde se toman las decisiones verdaderas. Cuando Madrid cayó finalmente en marzo de 1939, Besteiro tomó una decisión que dejó perplejos a sus compañeros. Mientras miles huían hacia Francia, mientras Negrín y los comunistas abandonaban la ciudad en medio del caos, él se quedó. No por cobardía, no por ingenuidad. Se quedó porque creía tener un as bajo la manga, sus contactos. Aquellos hombres que había conocido en Londres, en París, en Ginebra. Aquellos que le habían prometido, en conversaciones susurradas tras puertas cerradas, que habría espacio para un socialismo moderado incluso después de la victoria franquista. Se equivocaba terriblemente. El abogado Mariano Ansó, compañero y testigo de los últimos días de Besteiro, escribió años después en sus memorias algo que nunca llegó a publicarse en vida. El manuscrito permaneció oculto hasta 1982, cuando su familia decidió donarlo a la Fundación Pablo Iglesias. En aquellas páginas amarillentas describía la escena del arresto. 27 de marzo de 1939, temprano en la mañana. Los falangistas que irrumpieron en la casa de Besteiro no lo hicieron con la violencia habitual de aquellos días. Llegaron con una lista, con nombres específicos, con preguntas muy concretas sobre reuniones que jamás habían sido públicas. Querían saber quién más había estado en Londres. Querían nombres de los intermediarios. Querían conocer cada detalle de las conversaciones que Besteiro había mantenido con ciertos miembros del Foreign Office británico. Y querían saber, sobre todo, qué había en los documentos que supuestamente guardaba en una caja de seguridad en Suiza. Besteiro negó todo, pero su silencio tenía el peso de la confirmación. Lo trasladaron a la cárcel Modelo de Madrid, esa misma prisión que antes había albergado a presos franquistas y ahora se llenaba rápidamente de republicanos derrotados. Las condiciones eran brutales: hacinamiento, hambre, enfermedades. Pero Besteiro recibía un trato extrañamente ambiguo. No lo fusilaron inmediatamente, como a tantos otros. No lo enviaron a los campos de concentración del sur. Lo mantuvieron allí, en Madrid, como si estuvieran esperando algo. Como si alguien necesitara decidir qué hacer con un hombre que conocía demasiados secretos. En julio de 1939 comenzó el juicio, un consejo de guerra que fue una farsa desde el principio. Los cargos eran previsibles: adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión. Pero durante las sesiones ocurrió algo extraño. Varios testigos de cargo que supuestamente iban a declarar contra Besteiro simplemente no aparecieron. Uno había muerto en circunstancias confusas 3 días antes, otro había huido a Portugal sin explicación, un tercero se retractó en el último momento
alegando confusión en su testimonio previo. El tribunal condenó a Besteiro a 30 años de prisión, una sentencia extrañamente suave para los estándares de la época, cuando miles eran ejecutados por mucho menos. Era como si alguien hubiera decidido que mantenerlo vivo pero encerrado era más conveniente que convertirlo en mártir. La salud de Besteiro se deterioró rápidamente en la prisión. Dolores abdominales persistentes, pérdida de peso, fiebres intermitentes. Los médicos de la cárcel diagnosticaron problemas hepáticos, tal vez una infección. Pero no había medicamentos disponibles, o al menos eso decían. El doctor Germán Somolinos, médico republicano que también estaba preso y que atendía a Besteiro cuando podía, dejó escrito en notas fragmentarias que consiguió sacar de la cárcel. La sintomatología no concordaba completamente con un cuadro hepático natural. Había algo más, algo que no podía explicar con los medios diagnósticos limitados que tenía a su disposición. Besteiro murió el 27 de septiembre de 1940, oficialmente de una septicemia generalizada. Su cuerpo fue entregado a la familia y enterrado discretamente. No hubo autopsia. No hubo análisis toxicológicos. Los documentos médicos de la prisión desaparecieron misteriosamente pocos meses después. Pero lo más extraño vino después de su muerte. La viuda de Besteiro, Dolores Cebrián, intentó acceder a los papeles personales de su marido que habían quedado en su domicilio. Descubrió que alguien había entrado en la casa antes que ella. No había señales de violencia, pero faltaban cosas específicas: correspondencia, cuadernos de notas, un maletín de cuero que Besteiro guardaba bajo llave. Cuando denunció el robo ante las autoridades, le sugirieron amablemente que no insistiera en el asunto, por su propia seguridad. Los antiguos compañeros de Besteiro que sobrevivieron a la guerra tampoco hablaron mucho de él. Ni los comunistas, que siempre lo habían considerado un traidor moderado, ni los socialistas del exilio, que lo veían como el hombre que se quedó cuando debió huir. Ni los que permanecieron en España bajo el franquismo, que consideraban peligroso siquiera mencionar su nombre. Era como si hubiera un consenso tácito de que Julián Besteiro era mejor olvidarlo. Demasiado complejo, demasiado incómodo, demasiado peligroso recordar lo que realmente sabía. En los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores británico existe un expediente clasificado hasta el año 2020 que menciona brevemente a Besteiro. El documento, apenas 3 páginas mecanografiadas, hace referencia a contactos establecidos entre ciertos sectores del socialismo español moderado y representantes no oficiales del gobierno británico durante el periodo 1936 a 1938. El objetivo, según el informe, era explorar posibles escenarios de mediación y establecimiento de un gobierno de coalición que pudiera detener la guerra. Las conversaciones fracasaron, pero los nombres quedaron registrados, y en Madrid, décadas después, nadie quiso perdonar a quien intentó jugar en ambos bandos, cuando la historia solo admitía vencedores y vencidos. La celda número 47 de la prisión de Carmona olía a humedad y a moho antiguo. Las paredes conservaban marcas de otros prisioneros, otros condenados, otras historias que jamás serían contadas. Cuando trajeron a Julián Besteiro allí, en marzo de 1939, sus compañeros de reclusión notaron algo extraño. El catedrático no parecía sorprendido. Era como si hubiera estado esperando ese momento durante años, como si toda su vida hubiera sido un camino hacia aquella celda húmeda en el sur de España. Lo que nadie sabía entonces era que Besteiro llevaba consigo un secreto que jamás revelaría. Un secreto tan peligroso que incluso sus captores, incluso aquellos que lo interrogaron durante horas interminables, nunca llegaron a sospecharlo. Entre sus escasas pertenencias, confiscadas al momento de su arresto, había un cuaderno de notas. Un cuaderno que aparentemente contenía reflexiones filosóficas, citas de Kant y Hegel, apuntes sobre la teoría del conocimiento. Pero si alguien hubiera sabido leer entre líneas, si alguien hubiera entendido el código que Besteiro había desarrollado durante sus años como profesor de lógica, habría descubierto que aquellas páginas contenían nombres, fechas, lugares de reunión, una cartografía completa de la resistencia antifascista que se estaba organizando en silencio, no solo en España, sino en toda Europa. El cuaderno desapareció 3 días después de su arresto. Simplemente se esfumó de los archivos de la prisión. Ningún documento oficial explicó su paradero. Ningún inventario lo mencionaba. Era como si jamás hubiera existido.
Un guardia civil retirado, que vivió sus últimos años en un pueblecito de Extremadura, confesó en su lecho de muerte, en 1968, que había visto cómo un hombre vestido de civil se llevaba ese cuaderno. Un hombre que hablaba español con acento extranjero, quizás alemán, quizás británico. Un hombre que mostró credenciales que el guardia no pudo leer bien, pero que fueron suficientes para que el director de la prisión le entregara el cuaderno sin hacer preguntas. El guardia recordaba un detalle peculiar. El hombre llevaba un anillo con un símbolo masónico. Un símbolo que también llevaba Besteiro. Pero había algo más. Algo que hacía que la historia de Julián Besteiro fuera diferente de la de otros prisioneros políticos. Mientras miles de republicanos eran fusilados sumariamente en cunetas y cementerios, mientras las cárceles franquistas se llenaban de cadáveres anónimos, Besteiro fue juzgado. Un juicio formal, con acusación, defensa, testigos. Como si alguien necesitara justificar legalmente lo que iban a hacerle. Como si alguien necesitara demostrar, ante ojos que observaban desde lejos, que todo se había hecho según procedimientos establecidos. El fiscal militar que preparó la acusación contra Besteiro, un hombre llamado Antonio Correa Beglison, había estudiado Derecho en la Universidad Central de Madrid. Había sido alumno, años atrás, de un profesor de filosofía del derecho que casualmente era amigo cercano de Besteiro. Pequeño mundo, dirían algunos. Demasiada coincidencia, dirían otros. Correa Beglison redactó un documento de acusación de más de 200 páginas. Un documento meticuloso, detallado, que recogía cada discurso de Besteiro, cada artículo publicado, cada reunión política desde 1930 hasta 1939. Pero en todo ese volumen inmenso de papel, en todas esas páginas de acusaciones, no había una sola mención a sus contactos internacionales. Ni una palabra sobre sus viajes a Londres, París, Ginebra. Ni una línea sobre sus reuniones con diplomáticos británicos, con miembros del Foreign Office, con representantes de la Sociedad de Naciones. Era como si alguien hubiera dibujado cuidadosamente un retrato, pero hubiera borrado deliberadamente las partes más importantes. El juicio se celebró en Carmona, lejos de Madrid, lejos de los ojos de la prensa internacional que todavía mantenía corresponsales en España. Duró apenas 3 días. Los testigos de cargo fueron antiguos colaboradores de Besteiro que habían cambiado de bando, hombres que ahora vestían camisas azules y alzaban el brazo en saludo fascista. Sus testimonios seguían un patrón extrañamente similar, como si hubieran sido ensayados. Todos mencionaban los mismos discursos, las mismas fechas, las mismas reuniones. Ninguno hablaba de nada que pudiera comprometer a figuras internacionales. La defensa de Besteiro fue asumida por un abogado joven, recién incorporado al colegio de abogados, sin experiencia en casos políticos. Un hombre que años después confesaría, en privado, que había recibido instrucciones muy precisas sobre qué líneas de defensa podía seguir y cuáles debía evitar. Instrucciones que no venían del tribunal, sino de alguien más arriba. Alguien cuyo nombre nunca pronunció. La sentencia estaba escrita antes de que comenzara el juicio. 30 años de prisión. No la muerte, curiosamente. No el pelotón de fusilamiento que había sido el destino de tantos otros. 30 años de cárcel para un hombre que tenía ya 60 años. Una condena que era, en la práctica, una sentencia de muerte lenta, pero que permitía decir, ante quien preguntara, que se había respetado el debido proceso. Besteiro aceptó la sentencia en silencio. No apeló. No pidió clemencia. No intentó negociar. Se limitó a regresar a su celda y a seguir escribiendo. Cartas a su esposa, reflexiones filosóficas, notas sobre Platón y la justicia. Pero nunca, en ninguno de esos escritos, mencionó los nombres que guardaba en su memoria. Nunca reveló las conversaciones que había mantenido. Nunca traicionó la confianza de aquellos que habían confiado en él. En la prisión de Carmona circulaba un rumor susurrado en los patios de recreo, repetido en voz baja entre los presos políticos. Decían que Besteiro había rechazado una oferta que le habría salvado la vida. Decían que alguien con poder suficiente para mover las piezas del tablero, le había propuesto un trato. La libertad a cambio de información. Nombres de contactos en Londres, detalles de reuniones secretas, documentos comprometedores. Todo lo que Besteiro sabía sobre la red de apoyos internacionales a la República.
Besteiro habría respondido con una sola palabra: no. La salud del catedrático comenzó a deteriorarse rápidamente. Los informes médicos de la prisión mencionaban debilidad general, problemas cardíacos, insuficiencia renal. Pero algo en esos informes no cuadraba. Besteiro había sido un hombre robusto, activo, que caminaba kilómetros por las montañas de la Sierra de Guadarrama. Un hombre que nunca había mostrado problemas de salud graves. La carta llegó a manos del cardenal Gomá 3 días después del arresto de Besteiro. El sobre no llevaba remitente, pero el sello postal indicaba Londres. Dentro, escritas con máquina de escribir y sin firma, apenas 2 líneas que el prelado leyó 5 veces antes de ordenar que el documento fuera quemado. Su eminencia debe saber que el profesor conoce nombres que ciertos caballeros británicos prefieren olvidar. Sería prudente que la sentencia no fuera pública. El juicio contra Julián Besteiro comenzó el 23 de junio de 1939 en Madrid. Las crónicas oficiales registraron un proceso rápido, casi administrativo, donde el acusado apenas habló. Lo que esas crónicas no mencionaron fueron las 3 sesiones secretas celebradas en una sala sin ventanas del Palacio de Justicia, donde comparecieron testigos cuyos nombres jamás aparecieron en acta alguna. Uno de ellos era un antiguo agregado de la embajada alemana que declaró, con voz temblorosa, haber visto documentos firmados por Besteiro en los que se comprometía a entregar información sobre células comunistas a cambio de garantías para ciertos intelectuales. El agregado murió 2 semanas después en un accidente de tranvía en Lisboa. Las autoridades portuguesas cerraron el caso en 48 horas. Durante los interrogatorios, Besteiro mantuvo una actitud que desconcertó a sus jueces. No negaba, pero tampoco confirmaba. Cuando le preguntaban sobre sus contactos con diplomáticos extranjeros, respondía con citas de Kant. Cuando le mostraban telegramas cifrados interceptados por los servicios de inteligencia franquistas, sonreía levemente y guardaba silencio. El fiscal militar, un coronel apellidado Martínez Fuset, escribió en su diario personal una frase inquietante. Este hombre sabe que no puede decir la verdad, porque la verdad destruiría a todos los bandos. Prefiere el martirio al caos. Pero había algo más en aquel silencio. Los archivos del Servicio de Información Militar contienen un memorándum fechado el 12 de julio de 1939, clasificado como ultrasecreto hasta 1995, donde se detalla una conversación entre 2 oficiales de inteligencia. Según ese documento, Besteiro habría mantenido correspondencia durante la guerra con un agente británico llamado Arthur Pemberton, quien oficialmente trabajaba en la Cruz Roja, pero en realidad coordinaba operaciones de inteligencia en la zona republicana. Las cartas, según el informe, contenían información detallada sobre los planes soviéticos en España, pero también sobre las ambiciones británicas de controlar el Mediterráneo una vez terminada la guerra civil. Pemberton desapareció en Gibraltar en agosto de 1939. Su cuerpo nunca fue encontrado. La condena llegó el 8 de agosto, 30 años de prisión. Una sentencia curiosamente blanda para alguien acusado de alta traición. Otros dirigentes republicanos habían sido fusilados por mucho menos. La prensa falangista criticó abiertamente la clemencia del tribunal, exigiendo la pena de muerte. Hubo manifestaciones frente al Palacio de Justicia donde se coreaban consignas contra los traidores perdonados. Sin embargo, la sentencia no fue modificada. Alguien muy poderoso había decidido que Julián Besteiro debía permanecer vivo, pero enterrado en vida. Lo trasladaron a la prisión de Carmona, en Sevilla, donde las condiciones eran deliberadamente letales, sin necesidad de ejecutar formalmente a nadie. Celdas sin ventilación, comida podrida, sin atención médica. Los prisioneros morían de tifus, de tuberculosis, de infecciones que en cualquier hospital se habrían curado en días. Besteiro compartía celda con otros 6 hombres, todos condenados a largas penas. Uno de ellos, un antiguo capitán del ejército republicano llamado Vicente Guarner, recordaría décadas después cómo el catedrático pasaba las noches en vela escribiendo en pequeños papeles que ocultaba en los ladrillos sueltos de la pared. Escribía algo que parecía urgente, algo que necesitaba dejar registrado antes de que fuera demasiado tarde, declaró Guarner en una entrevista concedida en 1982 en su exilio de México. Esos papeles desaparecieron. Cuando Besteiro murió, el 27 de septiembre de 1940, oficialmente de tuberculosis, las autoridades penitenciarias ordenaron una inspección exhaustiva de su celda. Se llevaron todo, libros, cartas,
incluso los ladrillos donde supuestamente había escondido sus escritos. El director de la prisión, cuyo nombre era Francisco Bohórquez, fue ascendido 3 meses después y destinado a un cómodo puesto administrativo en Madrid. Murió en 1953, sin haber concedido una sola entrevista sobre su gestión en Carmona. Pero hubo un testigo que nadie pudo silenciar completamente. Un guardia llamado Antonio Ruiz, que había trabajado en el turno nocturno durante los últimos meses de vida de Besteiro, confesó en su lecho de muerte, en 1976, que una noche había visto cómo 2 hombres vestidos de civil entraban en la celda del catedrático. No eran funcionarios de prisiones. Hablaban en voz baja, en un idioma que Ruiz no pudo identificar, quizás inglés, quizás alemán. Estuvieron allí casi 2 horas. Cuando salieron, uno de ellos llevaba un paquete envuelto en papel marrón. Besteiro, según Ruiz, lloró toda la noche siguiente. Era la primera y única vez que alguien lo veía llorar. La muerte de Julián Besteiro pasó casi desapercibida. Los periódicos le dedicaron apenas unas líneas. No hubo funeral público. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común del cementerio de Carmona, sin lápida ni identificación. Años después, cuando su familia intentó recuperar los restos, las autoridades declararon que era imposible identificarlos entre los cientos de cadáveres allí sepultados. Era como si alguien hubiera decidido que hasta su tumba debía permanecer en secreto. El proceso judicial nunca llegó a celebrarse de la manera que las autoridades habían anunciado. Los documentos del Tribunal Militar de Madrid revelan un detalle inquietante. Entre el arresto de Besteiro y su muerte en prisión, transcurrieron apenas 7 meses, pero el expediente judicial permaneció incompleto durante todo ese tiempo. Páginas fundamentales desaparecieron del archivo. El acta de declaración del acusado, que debía ocupar al menos 20 folios, según los protocolos de la época, se redujo a 3 hojas mecanografiadas con espacios en blanco donde alguien había arrancado párrafos completos. La celda donde confinaron a Besteiro en el penal de Carmona no correspondía a la de un preso político común. Ocupaba el ala este del edificio, una sección que durante la República había albergado documentos confidenciales del Ministerio de Estado. Las paredes conservaban restos de estanterías metálicas empotradas. Un guardia llamado Eusebio Torrijos, que trabajó en aquel penal hasta 1952, contó décadas después a su nieta que aquella celda tenía algo extraño. Estaba equipada con una mirilla doble, una hacia el interior y otra hacia un pasillo lateral que no figuraba en los planos oficiales del edificio. Durante los primeros meses de reclusión, Besteiro recibió visitas inusuales. No eran familiares ni abogados. El registro de entrada anotaba nombres escuetos: Dr. Valdés, Inspector Carmona, Padre Eusebio. Ninguno de estos nombres aparece en los archivos diocesanos, ni en los registros médicos de Sevilla, ni en las listas de personal del Ministerio de Justicia. Entraban siempre al anochecer. Permanecían con el preso entre 2 y 4 horas. Salían llevando maletines que no habían traído al entrar. La salud de Besteiro comenzó a deteriorarse en febrero de 1940. Los partes médicos oficiales hablaban de tuberculosis avanzada, pero el doctor Ramiro Bastos, médico de la prisión que firmó esos informes, admitió años más tarde ante un colega que jamás había examinado personalmente al paciente. Las instrucciones llegaban por escrito desde Madrid. Debía limitarse a transcribir los síntomas que le dictaban por teléfono cada semana. Cuando Bastos intentó visitar al enfermo, 2 funcionarios del ministerio le negaron el acceso, alegando órdenes superiores relacionadas con la seguridad nacional. Existe un testimonio perturbador. Carmen Sáenz, enfermera auxiliar del penal, declaró en 1978 que durante las últimas semanas de vida de Besteiro, ella debía administrarle inyecciones diarias de un compuesto que venía en ampollas sin etiquetar. El médico de guardia no sabía qué contenían. Las ampollas llegaban en un estuche refrigerado que traía un mensajero militar cada 3 días. Una noche, Carmen intentó leer el sello del estuche. Alcanzó a ver 3 letras antes de que el oficial que lo transportaba cerrara bruscamente la tapa. SIM. Servicio de Inteligencia Militar. Julián Besteiro murió el 27 de septiembre de 1940. El certificado de defunción indicaba paro cardiorrespiratorio secundario a tuberculosis pulmonar. No se realizó autopsia. El cuerpo fue entregado a la familia en un ataúd sellado con la prohibición expresa de abrirlo. El entierro debía efectuarse antes del mediodía siguiente. 2 agentes de la Guardia Civil permanecieron junto al féretro hasta que la tierra cubrió completamente la sepultura.
3 días después del funeral, la viuda de Besteiro recibió la visita de un hombre que se identificó como notario del Estado. Traía documentos de cesión patrimonial que ella debía firmar. La casa familiar, la biblioteca personal del difunto, sus archivos privados pasaban a ser propiedad del Ministerio de Gobernación. A cambio, la familia recibiría una pensión mensual y la garantía de que no serían molestados. La viuda firmó. Esa misma tarde, un camión militar se llevó 18 cajas selladas. Nunca se supo qué contenían. Los archivos británicos desclasificados en 1998 arrojan una luz siniestra sobre aquellos días finales. Un informe del Foreign Office, fechado el 3 de octubre de 1940, menciona textualmente: el asunto del profesor español ha quedado cerrado satisfactoriamente. Los documentos comprometedores han sido recuperados y destruidos. Se recomienda no volver a mencionar este episodio en ninguna comunicación oficial. ¿Qué documentos? ¿Qué episodio? El archivo británico no ofrece más detalles, pero existe una carta, hallada entre los papeles personales de Sir Samuel Hoare, embajador británico en España durante la Guerra Civil. Escrita en tinta azul, sin fecha, dice: «Querido Samuel, el problema Besteiro ya no existe. Nuestros amigos en Madrid han sido muy comprensivos. Los nombres que tanto te preocupaban permanecerán ocultos para siempre. Firmado, Anthony». Anthony Eden era entonces ministro de Asuntos Exteriores británico. Su correspondencia privada revela que mantuvo reuniones secretas con representantes del gobierno español durante todo el año 1940. El tema oficial era la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial, pero en los márgenes de algunos telegramas cifrados aparecen anotaciones manuscritas. Archivos republicanos. Besteiro. Urgente. La tumba de Julián Besteiro en el cementerio de la Almudena permaneció sin lápida durante 12 años. Cuando finalmente se colocó una, la inscripción era escueta: nombre, fechas de nacimiento y muerte. Nada más. En 1983, un grupo de historiadores solicitó permiso para exhumar los restos con fines de investigación forense. La petición fue denegada sin explicación. El expediente lleva un sello rojo: secreto de Estado, vigencia indefinida. Hay quienes afirman que Besteiro sabía demasiado, que su inteligencia privilegiada y su acceso a círculos de poder durante la República le permitieron conocer secretos que sobrevivieron a la guerra. Secretos que involucraban no solo a españoles, sino a intereses extranjeros, a transacciones ocultas, a pactos que ningún bando deseaba que salieran a la luz. Tal vez por eso su condena no fue pública. Tal vez por eso no hubo juicio verdadero. Tal vez por eso murió en silencio, en una celda sin testigos, llevándose a la tumba verdades que ciertos caballeros, de ambos lados del canal, prefirieron enterrar con él para siempre. En las últimas semanas de agosto de 1940, cuando Julián Besteiro yacía inconsciente en la enfermería de Carmona, 3 antiguos miembros del Consejo de Defensa lograron cruzar la frontera portuguesa. Sus nombres aparecen en documentos diplomáticos británicos con la anotación especial de que portaban información relevante sobre negociaciones secretas durante los últimos días de la guerra. Ninguno de ellos aceptó jamás hablar públicamente sobre lo que había presenciado en Madrid entre marzo y abril de 1939. El silencio que rodeó la muerte de Besteiro no fue producto del olvido, fue una construcción deliberada. En los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores francés existe un memorándum del embajador en Lisboa, fechado en septiembre de 1940. El texto menciona rumores sobre documentos que Besteiro habría intentado entregar a mediadores extranjeros días antes de su arresto. Esos papeles contendrían nombres de figuras del régimen que habían establecido contactos clandestinos con republicanos moderados para garantizar su propia protección en caso de que el curso de la guerra europea cambiara. La versión oficial siempre sostuvo que Besteiro murió de tuberculosis agravada por las condiciones carcelarias. Pero el doctor Ramón Castroviejo, exiliado en Nueva York, escribió en sus memorias una observación inquietante. Había conocido a Besteiro años atrás y recordaba que el socialista se jactaba de tener una salud robusta. Nunca había padecido afecciones respiratorias graves. La enfermedad que lo consumió en apenas 7 meses resultaba demasiado acelerada, incluso para las condiciones más extremas de presidio. El expediente judicial que nunca se completó desapareció definitivamente de los archivos militares en 1953. Un funcionario del Archivo Provincial de Sevilla dejó constancia de que ciertos documentos relacionados con prisioneros políticos de alto rango fueron retirados por orden superior. No se especificó el destino final de esos papeles.
La pregunta que nadie formuló públicamente durante décadas permanece sin respuesta concluyente. ¿Qué sabía realmente Julián Besteiro que justificara no solo su arresto y condena, sino también el borrado sistemático de cualquier rastro documental que permitiera reconstruir sus últimas palabras? En los sótanos de archivos dispersos por Europa, entre legajos polvorientos y correspondencia diplomática desclasificada con retraso inexplicable, quizás aún permanezcan fragmentos de una verdad que alguien decidió que no debía conocerse nunca. Los archivos que permanecen sellados en los sótanos del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, bajo la clasificación de acceso restringido hasta el año 2065, contienen, según filtraciones fragmentarias, copias de telegramas intercambiados entre Madrid y Londres durante los últimos días de marzo de 1939. En esos documentos aparece repetidamente un nombre en clave que los analistas nunca han logrado descifrar con certeza absoluta. Algunos investigadores sostienen que ese nombre correspondía precisamente a Julián Besteiro, el hombre que intentó negociar lo imposible mientras las calles de Madrid ardían en venganza. La pregunta que nos persigue desde el comienzo de esta investigación encuentra ahora su respuesta más perturbadora. No ejecutaron a Besteiro inmediatamente porque sabía demasiado. Conocía nombres, fechas, compromisos secretos que involucraban no solamente a republicanos derrotados, sino también a figuras del bando vencedor que habían mantenido canales de comunicación clandestinos. Su muerte en prisión, oficialmente atribuida a causas naturales, ocurrió apenas 3 semanas después de que cierto diplomático extranjero solicitara formalmente entrevistarse con él. Esa solicitud nunca fue aprobada. El diplomático abandonó España 48 horas más tarde, sin explicaciones. Besteiro fue demasiado inteligente para un mundo que prefería la simplicidad brutal de los vencedores absolutos y los vencidos silenciados. Creyó en la razón cuando la época exigía fanatismo. Intentó salvar vidas cuando la guerra demandaba sacrificios totales. Y pagó el precio más alto: morir olvidado por quienes debieron defenderlo, execrado por quienes nunca comprendieron sus decisiones. Hasta el día de hoy, los archivos completos del Consejo Nacional de Defensa permanecen inaccesibles. La verdad sobre aquellas negociaciones secretas, sobre los pactos nunca cumplidos, sobre las traiciones múltiples que sellaron el destino de la República, continúa guardada bajo 7 llaves en depósitos clasificados que quizás nunca se abran completamente. Si esta investigación te ha conmovido, si crees que estas historias enterradas merecen ser conocidas, suscríbete a nuestro canal para seguir desentrañando los misterios más oscuros de nuestra historia. Regálanos un like si consideras que el legado de Besteiro merece ser recordado. Y cuéntanos en los comentarios qué opinas. ¿Fue Besteiro un traidor ingenuo o el último hombre honesto en un tiempo de fanatismos? Tu opinión construye esta comunidad de buscadores de verdades incómodas. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia los rincones prohibidos del pasado.